Bueno, bienvenidos a nuestro tercer podcast aquí en la Clínica do Corpo. Hoy estamos con una invitada especial, Roxana Dávila, que hace parte de nuestro equipo en la Clínica do Corpo como nuestra nutricionista. Hoy el tema va a ser un tema muy importante en cirugía plástica y en cualquier tipo de cirugías, la verdad. Es la nutrición funcional. Con esto vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de que una paciente vaya donde la nutricionista antes de la cirugía para prepararse mejor para cualquier procedimiento quirúrgico. Roxana, bienvenida. Coméntanos un poco en general de qué se trata este tema de nutrición funcional. Primero, preséntese, Rosana. Bueno, mi nombre es Roxana Dávila, soy nutricionista. Para mí es un gusto estar aquí. Para mí realmente, como les he dicho, es un privilegio poder formar parte de este equipo y trabajar con ustedes. Los resultados son magníficos en todos los pacientes. Cuando nos referimos a nutrición funcional, hablamos de optimizar los resultados independientemente del contexto del paciente con el que estemos trabajando. Y en este caso, en cirugía plástica, buscamos que, sobre todo, que los resultados se vean más pronto, mejore la cicatrización, que es lo que vamos a conversar hoy un poquito de las etapas de la nutrición que abarca en el paciente desde el preoperatorio, postoperatorio y también en la dieta de mantenimiento. Perfecto. Rosana, cuéntanos un poco. Bueno, esto es algo medio poco nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Hace 2 años estábamos actuando en el Brasil. Comenzó esta parte de la nutrición funcional. Y creo que aquí todavía no se aplica en las pacientes, en las cirugías. ¿Qué nos cuentas de eso un poquito? Sí, la verdad no se ve tan común como parte del equipo el trabajar de esta manera, y eso es lo que llama la atención a las pacientes cuando proponemos el dirigir una nutrición especializada en la preparación para su cirugía y también luego en el postoperatorio para una mejor recuperación. Entonces sí es parte de lo que estamos trabajando en conjunto para que la paciente vaya en las mejores condiciones a su cirugía, que se sienta a gusto y que también pueda que los resultados pueda prolongarlos a lo largo del tiempo. Yo lo que les digo mucho a las pacientes es que no es solo, hay algunos equipos que realmente tienen una nutricionista, pero indicado solo para bajar de peso. Este es un concepto un poco diferente. Cuéntanos un poquito de los beneficios de la nutrición funcional. En este caso, los pacientes, primero el enfoque es personalizado. No existe una dieta general que se utilice, sino entender el contexto de vida de la paciente, los hábitos que ha venido teniendo y si ha tenido algún tipo de actividad física o deficiencias nutricionales. También vamos de la mano trabajando con las necesidades del médico, exámenes bioquímicos, y de acuerdo a eso se hace una planificación previa de una dieta donde lo importante es ya moldear los hábitos de la paciente, entendiendo que eso debe mantenerse después. Y siempre hay algo que mejorar, independientemente del contexto que todos tengamos. Siempre hay algún hábito o alguna deficiencia nutricional que tenemos que mejorar, y eso es lo que se trabaja. Lo ideal es desde un mes previo a la cirugía. Hay pacientes que obviamente están listas para operarse en 1 semana, 2 semanas, entonces tratamos de optimizar esas semanas para que pueda aprender, y también con algunos suplementos funcionales a base de nutrientes para prepararle a la paciente para su cirugía. Esa sería como la etapa previa. Entonces, siempre estamos hablando de un tratamiento individualizado, sí, y personalizado. Sí, totalmente. Y eso tanto en alimentación, suplementación de nutrientes, según lo que vaya necesitando la paciente, y además la comunicación es constante, entonces cualquier modificación o ajuste que sea necesario se va haciendo en ese tiempo. Aquí yo quería resaltar un punto importante que justo comentó David. Generalmente cuando yo comento, no sé si al resto le pasa lo mismo, yo comento que en todas nuestras cirugías de contorno corporal tenemos el apoyo de nuestra nutricionista. Algunas personas medio que no le ven importante y dicen, no, yo no quiero nutricionista, yo ya estoy flaca o no, yo no necesito bajar de peso. Entonces esto hay que dejar claro que no es simplemente para las pacientes que están un poco arriba de su peso, es para todas las pacientes, porque no es el foco
Bueno, en algunas pacientes el foco es bajar un poco de peso para llegar de mejor manera a la cirugía, pero el foco más importante de la nutrición funcional es llegar de la mejor manera, con el cuerpo lo más desinflamado posible, para tener una mejor recuperación, cicatrización. Entonces es para todas las pacientes que vayan a realizarse una cirugía. Les va a ayudar en 100%. Algo importante es que todo paciente previo a una cirugía plástica necesita mejorar la producción de colágeno y mejorar ciertos niveles de vitamina C, de proteínas en su cuerpo. Y esto, como tú dices, no tiene nada que ver con la composición corporal o el peso o el porcentaje de grasa. Independientemente de eso es lo que se trabaja en la primera consulta, que es algo que yo siempre les explico. Si bien hay que hacer algunos cambios, aquí mi trabajo es prepararles para la cirugía. Y realmente los resultados de las pacientes que llevan este proceso es muy distinto y mucho más bonito después a largo plazo. Claro, yo siempre les digo a las pacientes en la primera consulta que es un proceso la cirugía y el preparo inicia prácticamente un mes antes con la valoración nutricional y que va a tener un acompañamiento después de la cirugía, que es importante seguir viendo cómo está el proceso, si ha mantenido el peso, está manteniendo todo sí, normal. Lo ideal es siempre prepararles con un mes de anticipación. Hay protocolos a seguir dentro de las fases de las dietas, tanto preoperatorio y postoperatorio, porque algo importante que se recomienda es de 10 días previos a la cirugía evitar todo tipo de suplementos. Entonces, incluso pacientes que llegan, que están tomando algún tipo de suplementos o vitaminas y ya y yo, por ejemplo, en mi caso, les puedo ver unos 5 o 7 días previos a la cirugía. Es importante también ese contacto y esa consulta para poder recomendar de que tienen que evitar siempre 10 días previos para evitar cualquier tipo de inflamación. Cuéntanos un poquito, así que eso les va a interesar mucho a los pacientes. ¿Qué es bueno evitar antes de una cirugía? Ya. Primero, evitar todo tipo de alimentos grasos, grasas saturadas, la carne de res, de cerdo, sobre todo porque por sus fibras musculares necesitan mucha energía para ser digeridas y también tienen mayor cantidad de grasa saturada. Sí o sí evitar los azúcares en general, porque todo lo que deriva en azúcar es inflamatorio y lo que buscamos previo a la cirugía es bajar esa inflamación en la paciente. El alcohol definitivamente tiene que estar dentro de las recomendaciones a evitar, el tabaco también, y de preferencia analizar cómo está su ciclo de sueño y su digestión, porque esto puede verse perjudicado en los días posteriores a la cirugía. Entonces es importante trabajar en eso previo para que luego no sea tan complicado. Perfecto, porque era común decir, y sobre la alimentación, evitar chancho y grasas, eso es lo que sabíamos, ¿no? Pero hay mucha cosa detrás de eso, ¿no? Y también recomendar, una de las principales recomendaciones es aumentar el consumo de proteína para aumentar la producción de proteínas en el cuerpo, aumentar la producción de colágeno, que eso va a favorecer a la paciente para una posterior cicatrización y también en la recuperación, y va a bajar la inflamación, a diferencia de si consume grandes cantidades de carbohidrato. Y también las frutas y verduras, porque necesitamos mayor cantidad de vitamina C para que optimice la producción de colágeno. Perfecto. Ahora tenemos un proceso, ese es el pre. ¿Alguna otra cosa más que nos puedes orientar sobre el preoperatorio? La hidratación. Es importante que la paciente se mantenga bien hidratada días previos, de preferencia mantener al menos unos 2 días o 3 días antes dietas líquidas blandas, bajas en grasa, para que no tenga complicaciones y también para que el médico no tenga complicaciones en la cirugía. Y más o menos orientas que tomen ¿cuánto líquido por día? Al menos 1,5 litros de líquidos claros a lo largo del día, sea entre caldos, jugos sin azúcar, infusiones y agua. O sea, sin límite de hidratación. Sí. Que quiera hidratarse más, de preferencia, mejor, sí. ¿no? Sí, claro. ¿Alguna restricción en algún tipo de bebida? De bebidas azucaradas, el alcohol, es importante evitar todo tipo de alcohol. Gatorade, Powerade. No es necesario, hay otro tipo, no hay necesidad. Si trabajamos con la paciente ya al menos unas 3 semanas previas, es algo que yo puedo dar seguimiento para saber
cómo está su nivel de hidratación, si son días justo previos a la cirugía, que tenemos la consulta, más que tomar Gatorade o Powerade, que son bebidas deportivas con azúcar, tal vez otro tipo de bebidas como el Hydra Plus, que es cantidad muy bajita de azúcar, pero tiene electrolitos. Pero, claro. Uh-huh. Ahora, aprovechar que estamos hablando del pre, también podemos comentar un poquito sobre, hay muchas pacientes que desean hacerse la cirugía en ese momento, pero la minoría de las pacientes hay veces que está muy arriba de su peso o con un porcentaje de grasa visceral muy elevado. Es algo que puede ser un poco contraproducente para realizar la cirugía. Entonces, ¿qué recomendaciones tú nos darías? Más o menos, ¿cuál es un límite en esto para que las pacientes entiendan en este punto y no sea como que a veces piensan que no queremos hacer la cirugía en ese momento, sino que es por su seguridad. Seguridad y reprograma, resultado, exacto. ¿no? Seguridad, reprogramar la cirugía cuando esté nutricionalmente mejor. En darle a conocer a la paciente que si no es la candidata óptima en ese momento porque su porcentaje de grasa es muy alto o el nivel de grasa visceral es muy alto, hay mayor riesgo de complicaciones dentro de la cirugía. Entonces, lo óptimo es trabajar con la paciente que pueda perder al menos un 10% de su peso, que mejore su grasa visceral, que esté dentro de rangos adecuados, que el médico tenga menor complicaciones para la cirugía. Y esto va a facilitar a la paciente también en cambiar los hábitos, porque sabemos que hay muchos casos que se pueden hacer la cirugía, operar, pero si su estilo de vida y sus hábitos no cambian, lamentablemente no va a ser lo que todos buscamos para esa paciente, ni ella misma. Entonces, este tipo de pacientes que no son candidatas realmente es porque sus hábitos no son los mejores. Entonces, sí es importante al menos poder bajar un 10% de su peso. Perfecto. Se les dice a las pacientes que acudan al nutricionista es para una reeducación alimentar, que les vamos a enseñar a alimentarse bien, con calidad adecuado y saludable. Y perder el miedo, porque ya no se maneja ese tipo de dietas antes restrictivas. Exacto, el té con tostada y pollo con lechuga y pasar hambre, sino realmente estar bien nutridos. Es importante que el paciente coma para que esté bien nutrido, pero claro, con las indicaciones adecuadas para que son previos para la cirugía. Claro, una alimentación de calidad. Saludable, equilibrado. Rosy, cuéntanos cómo es el proceso cuando la paciente llega dirigida por nosotros. ¿Cómo tú los recibes? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué les enseñas? ¿Les pesas? ¿Cuál es el proceso? Después de la cirugía, ¿cuándo les ves? Primero es importante cuando llega la paciente es conocer qué objetivos tiene ella. O sea, su expectativa. Exacto, qué expectativas tienes y claro, llenar una evaluación clínica nutricional para conocer su estilo de vida, los hábitos nutricionales que tiene, dietas que ha hecho antes o algún otro tipo de tratamiento, porque aquí la parte emocional tiene mucho que ver con la alimentación. No es un robot con el que estamos trabajando, sino un ser humano que tiene hábitos y tiene gustos, tiene preferencias, y en base a eso empezamos a trabajar. También se le hace una valoración de composición corporal mediante bioimpedancia, que es conocido como el InBody, para saber no solo cómo está en peso, sino también porcentaje de grasa, masa muscular, grasa visceral, distribución de la grasa, distribución de su masa muscular y algunos valores también a nivel de proteínas, minerales, etc. Y en conjunto con todo eso se empieza a educar a la paciente de acuerdo a las expectativas que ella tiene, cómo podemos ir mejorando si es que hay que bajar un poco el porcentaje de peso o de grasa. Y adicional, se empieza a explicar de qué se trata esto, porque a veces las pacientes dicen, llegué, me mandó el doctor, no sé para qué. Entonces es importante empezar a trabajar cuál va a ser el primer parámetro de la dieta previo a su cirugía, dependiendo, claro, del tiempo que tengamos para trabajar, ya sea un mes, 3 semanas, 2 semanas. Si tengo un mes, no solo es una planificación nutricional de acuerdo a lo que esté necesitando, sino también en suplementación, que es importante, que esto no se trabaja, como decías, David, no se trabajaba antes y ahora sí se está trabajando en la suplementación de nutrientes para que vayan las mejores condiciones. 10 días previos a la cirugía se cambia la dieta, tomando en cuenta que ya la paciente está mucho mejor en el caso que lo estemos trabajando. Se elimina todo tipo de suplementos y ya se maneja una dieta más líquida, amplia,
o blanda para que vaya con menos probabilidades de complicaciones. Perfecto. Bueno, sabemos que el trauma quirúrgico realmente la cirugía es un trauma, ¿no? Entonces, ahí estimulamos, por ejemplo, catabolismo, el dolor, resistencia a la insulina, falta de sueño, que es súper común entre los pacientes postoperatorios, Un proceso inflamatorio importante. dificultad para ir al baño, todo eso. Entonces, tú trabajas en todo eso, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Es también y darle el acompañamiento a la paciente en ese proceso de que uno entiende esos síntomas que puede estar teniendo o esas sensaciones o el dolor, hacerle entender y que se calme muchas veces porque hay pacientes muy ansiosas que tal vez, no sé si conversan con ustedes, pero llegan y tienen miedo, tienen ansiedad, pero es por el tema de la misma cirugía. Entonces, decirles, primero hay un proceso inflamatorio natural que va a pasar y que puede explicarle un poco lo que puede pasar en esos días posteriores a la cirugía, que va a haber estreñimiento, que va a haber un poco de falta de sueño. Sin embargo, es ahí cuando hacemos ciertas estrategias nutricionales, porque sí mandamos un tipo de fibra, que es una fibra muy suavita, para que pueda tomar durante esos días, a veces algún tipo de suplemento para mejorar la calidad del sueño, y también una dieta específica para los 10 días posteriores, que al igual que los 10 días previos a la cirugía, es enfocado en inflamación. Para después de los 10 días posteriores empezamos con una dieta un poco más amplia de mantenimiento, que ya empezamos a introducir otro tipo de suplementos específicamente para mejorar la cicatrización y la producción de proteínas. Cuéntanos un poquito cómo es cuando ya después de la cirugía vienen los pacientes, pasó un mes, mes y medio, si ellos consiguen o siguen con el tratamiento, si ellos se adhieren o es difícil que el paciente mantenga este tipo de vida más saludable. Algo que yo, hay una frase que aprendí de la cirugía plástica que me gustó mucho, es el médico opera, pero el paciente es el que cicatriza y el que mantiene a largo plazo. Y eso es importante darle a entender y estar siempre en educación nutricional, porque, claro, puede pasar que con la ilusión que tienen de la nueva figura, se pueden descuidar en un periodo de unos meses posteriores a la cirugía. Sin embargo, son los hábitos del paciente o la paciente que va a hacer que se pueda mantener a largo plazo. Y aquí es cuando empezamos ya una educación alimentaria hecho específicamente ya para su contexto de vida. Hay pacientes que vienen de otras ciudades, que se les ha atendido de manera virtual o que son aquí, o que viven aquí, tienen diferentes tipos de actividades. Entonces, la alimentación no es que la paciente se adapta a mí, yo me tengo que adaptar a la paciente según su estilo de vida para ir aprendiendo, incluso según su contexto, su edad, si ya ha tenido hijos, algún tipo de actividad física que practique, alguna patología. Muchos pacientes han presentado antes síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Independientemente de todo esto, poder educar para que tenga un estilo de vida propio, no una dieta general o que sea que se prolonguen los cuidados por el tiempo. Exacto, saber que es un tema de equilibrio, un equilibrio tanto en una alimentación saludable que siempre se maneja como un 80-20, un 80% más saludable y un 20% que sí puede disfrutar, ¿sí? Solo que hay que aprender. Exacto, eso hay que aprender y la paciente necesita estar en contacto, en este caso con el nutricionista, porque es algo que nadie nace sabiendo y todos tenemos que aprender. Sí, esto es, efectivamente es súper cierto, porque muchas pacientes se operan, quedan súper bien y tal vez se cuidarán al comienzo y después se olvidan cambian completamente el estilo de vida a lo que era antes y el resultado no se va a mantener. Entonces probablemente se mantendrá 1 año, 2 años y regresará, ya no va a ser un resultado al 100%. Entonces esto sí hay que decir, yo digo a todos los pacientes que, como tú dices, de nosotros depende un 40% y un 60% va a ser de su organismo y de ella, si cambia sus hábitos de vida para poder mantener un resultado a largo plazo. Hay 4 aspectos que siempre les indico a las pacientes, esto es lo que usted tiene que aprender. Primero, los cambios en la alimentación según lo que necesite, el ciclo de sueño, mejorar la calidad de sueño. Hay un sinnúmero de hormonas que tienen relación
con el peso, la ansiedad, la distribución de la grasa, flacidez, ciclo de sueño, digestión. Y estas hormonas necesitan nutrientes para funcionar. Sin embargo, cuando dormimos, descansan estas hormonas. Por eso es tan importante, y eso también siempre se trabaja en consulta, sobre el descanso en la noche. Tercero, la actividad física. No a todo el mundo le gusta, pero es importante. Claro. Tanto por salud física, salud mental, para poder mantener esa composición activo. Corporal. Tonificas la musculatura, ¿no? Y que eso ayuda al resultado. Y dependemos, el único estímulo para mejorar la masa muscular es el ejercicio de fuerza. Sobre todo cuando ya empezamos en las mujeres a partir de los 30, 35 años, que empezamos a producir menos estrógenos, disminuye nuestra cantidad de proteína. Es importante que los pacientes hagan algo de actividad física. Y la hidratación. Siempre nos han enseñado que hay que tomar de 6 a 8 vasos de agua y uno es así como, bueno, pero en realidad tiene distintas funciones, lubrica articulaciones, transporta los nutrientes de cada alimento a cada órgano de nuestro cuerpo y es el único medio para eliminar toxinas. Entonces, si vemos, esto va mucho más allá del qué como y qué no como para bajar de peso, sino entender que hay que trabajar en un contexto y eso hace que se optimicen los resultados a largo plazo. Actualmente, con esta educación que se hace para las pacientes, para que vean la importancia, es el preoperatorio, que nos trae una seguridad mejor, un resultado más rápido, regresas más rápido a sus actividades, y también el cambio de vida, de verse diferente, y tienen la oportunidad de estar junto contigo, que realmente no tienen por qué regresar a lo que era antes. La mayoría, tú ves, ¿no? Las pacientes van súper animadas, hasta los 3 meses que les ves tú. Están incentivadas y la idea es que se mantengan así, ¿no? Sí, y dentro de la planificación que se ha creado es eso, ¿no? El dar el acompañamiento por el tiempo que el doctor considere y también es importante saber que todo lo que yo trabaje desde el área nutricional es según las directrices de lo que necesita el médico, no solo la paciente en sus hábitos. Entonces, por eso es un trabajo en equipo y por eso los resultados son tan bonitos en las pacientes. Perfecto. Hay un dicho que me pareció lo máximo una vez que estaba escuchando también sobre medicina funcional, que era que, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, si viene alguien y me dice, vamos a correr mañana 10 kilómetros, hasta puedo correr, ¿no? Corro, llego a la meta, el día siguiente voy a estar destruido. Es un proceso. Es un proceso. Sí. Entonces, si yo me dice, vamos a correr mañana 10 kilómetros, digo, no, dame un mes. Y voy corriendo 2, 3, 4, llego, corro 10 kilómetros, el día siguiente estoy muy bien. Entonces es más o menos la idea que nosotros intentamos hacer para que la paciente se recupere más rápido. Sí, en la nutrición es un tema de aprender. A veces las pacientes se sienten un poco frustradas porque dicen, es que a mi amiga le va mejor, ella sí puede. Tienen expectativas, objetivos. Exacto. Es cuestión de a corto organismo plazo también. Y todos tenemos diferentes niveles de motivación incluso, pero el saber que esto sí se puede aprender, es algo de practicar y de no botar la toalla. Eso es súper importante. En cualquier proceso de nutrición no hay que botar la toalla porque esto es un tema de dar pasos, ¿no? Poco a poco y ser realistas con nuestras expectativas. Eso es importante. Claro, y hay que tener en cuenta que también es un enfoque, o sea, después de realizarse la cirugía, ya no es tan complicado como si te llega una paciente que quiere bajar una cantidad de peso en exceso, tiene que cumplir, adaptarse a una dieta un poco más estricta. Ahora, después de la cirugía, ya es una educación un poco más tranquila y vamos a tener que mantener nada más el resultado. Ya no va a ser una nutrición para bajar mucho, sino solo para mantener una educación que se acostumbre a ese nuevo ritmo de vida y como decimos siempre, no es morirse de hambre, sino solamente aprender a comer. No quiere decir que no se puedan dar unos gustos una vez a la semana o algo así, sino solo mantenerse equilibrado para poder llevar un estilo de vida y el resultado a largo plazo. Ya cuando empezamos con la dieta de mantenimiento, realmente es mucho más ligero. O sea, claro, como dices, es mucho más fácil. Ya estabilizar el peso. Rosy, y sobre proteínas y creatina, que yo sé que están comenzando a utilizar creatina y proteínas en los postoperatorios. Sí.
Sí, dentro de los suplementos más utilizados después de la cirugía es sobre todo la proteína, porque se ve que Hay un consumo muscular, hay un ¿no? consumo, hay un catabolismo, un consumo muscular y no se ingieren las cantidades adecuadas, al menos para evitar pérdidas grandes de masa muscular el tiempo de después de la cirugía, y necesitamos sí o sí suplementar, independientemente de la paciente, y así tratamos de cubrir y de prevenir pérdidas muy fuertes de proteína. La creatina, dependiendo del contexto, también es un suplemento que se está utilizando mucho en la cirugía, sobre todo para prevenir pérdidas de fuerza y también prevenir pérdidas de masa muscular. Perfecto. No sé si te ha tocado. No. Sí. O sea, ya en el post, Siempre. ya sin hacer ejercicio, nada, claro. se consuma. O sea, creatina hasta 3 gramos se puede dar, dependiendo ciertas pacientes. Pero un suplemento de proteína es bastante necesario. Y también electrolitos. Uh-huh. Y cuéntame qué piensas de las pacientes o de las personas que hacen ayuno intermitente. Porque hay gente que dice, no, yo ya estoy acostumbrado a no desayunar y ya solo come el almuerzo. Después de la cirugía, ¿cómo le ves? Está incluso dentro de algunas indicaciones. Bueno, en el prequirúrgico sí. Se utiliza incluso, se recomienda utilizar el ayuno intermitente dependiendo del peso que tenga que bajar la paciente, si es que es el caso. Pero postquirúrgico hay que saber con qué paciente estamos trabajando. Puede haber una paciente que diga, no, voy a evitar comer. Claro, no es de las mejores decisiones en ese contexto, en ese momento, porque eso le puede llevar a algún proceso de mayor catabolismo y también de pérdida de nutrientes que son esenciales para su recuperación. Como les decía anteriormente, no solo proteína, vitamina C, antioxidantes, grasa esencial, que es importante. Entonces, sí se corre el riesgo de que haya deficiencias nutricionales. Pero ya después de una dieta de mantenimiento, sí se puede analizar según el contexto de cada persona. Ahora una pregunta un poco más personal de Rosy. Ya sé. Cuéntanos así, a ver, ¿cómo ha sido tu experiencia? Si fue diferente desde que entramos en contacto, ¿cómo ha sido tu experiencia al trabajar en un grupo de cirugía plástica que funciona bastante diferente a lo tradicional? Claro, o sea, la experiencia como profesional es totalmente distinta. Primero porque hay un protocolo donde siempre yo me he dado cuenta que la prioridad es el paciente o la paciente. Entonces, sabemos cómo trabajar en equipo para abordar a la paciente y es algo que no se ve comúnmente, al menos que yo pueda decir, yo conozca. Entonces, para mí más bien me da mayor seguridad el poder trabajar en equipo para el seguimiento y los resultados en la paciente, y eso más bien es lo mejor para la paciente porque tiene la seguridad de que todos estamos enfocados en ella y en ver sus resultados. Claro, eso es algo muy importante, trabajar en equipo. Sí, en equipo en todos los ámbitos. En equipo, apoyo nutricional, apoyo de las terapeutas para los masajes, que todo sea ya alineado, porque no va a ser lo mismo como que salga de aquí y pueda irse a cualquier nutricionista que nosotros no tengamos contacto o cualquier persona que dé el masaje que nosotros no tenemos un contacto. Es muy diferente a que todos en sí en el equipo estén en contacto alrededor de la paciente y se estén comunicando, esto está pasando, qué podemos hacer aquí, tal cosa. Entonces, mucho mejor, se mantiene mucho más alineado todo. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que llegan y dicen, yo tengo mi nutricionista, yo sé qué dieta hacer. Digo, en eso no hay problema porque no es el enfoque. Exacto. Ese no es el enfoque. El manejo multidisciplinar. Exacto. Entonces, lo que les digo es, usted puede seguir con su nutricionista, puede seguir con la dieta, pero quisiera explicarle de qué se trata la preparación nutricional para su cirugía. Y claro, entienden de que no es un tema de que uno quiere invadir su espacio o ocupar el espacio del profesional que trabaja, sino porque eso es algo que se le ofrece como equipo. Exacto. Y que ella pueda aprender y entender independientemente que tenga ya su nutricionista propio.
Claro, eso es por seguridad Exacto, sí. Hay que una mayor nosotros comunicación. tomamos para dar lo mejor a los pacientes. Entonces, independiente de... Sí, me ha pasado que muchas dicen, no, a mí quíteme la nutricionista Claro. del proceso Del para que tratamiento. me haga un descuento. Pero no es ese el punto, o porque yo ya estoy flaca. Entonces, siempre les explico que no es ese Sí. el punto, sino es una preparación para que salga mucho mejor, se pueda recuperar más rápido. Así como antes de la cirugía tiene que hacerse distintos exámenes, Exacto, es importante que conozcan en qué se diferencia la nutrición en la cirugía plástica a otro tipo de etapas con las que se pueden trabajar. Y la verdad, como esto no es algo que se trabaja comúnmente, llama la atención y se dan cuenta las pacientes que hacen el seguimiento de la nutrición para la cirugía, que los resultados sí son bastante Que vale la distintos y pena. que vale la pena, sí. Vale la pena, sí. Y uno de los objetivos de este podcast es para pasar ese conocimiento a las pacientes y justamente eso, que no es solo bajar de peso, sino es un preparo para su parte de seguridad, del resultado y de mantenimiento del resultado. Sí, incluso que sepan que hay más personas que estamos cuidando de ellas. Exacto. Entonces, eso es importante. Sí, y justo en las consultas les digo, verá, este es un proceso, la cirugía es una parte de su tratamiento. Aquí cuida desde la persona que la atendió, del marketing, quien agendó la consulta, quien le ve en el postoperatorio, entonces un grupo de por lo menos 20 personas está en contacto que cuidan de la paciente. Y honestamente, cuando converso con las pacientes, eso es lo que les gusta, les llama la atención y se sienten súper acogidas, porque no son procesos de equipos que se ven normalmente, y creo que eso genera una gran diferencia con la clínica. Genera hasta más confianza. Claro, sí. Porque, claro, vas a tener siempre un respaldo detrás de ti. No vas a estar nunca sola en ningún momento. Ya es difícil, hay que ser mejor, que no sea tan difícil. Roxy, cuéntanos un poco desde el lado emocional, cuando llega el paciente, bueno, ya está en la consulta, ya te habla de sus hábitos alimentarios, llega el momento de subirse en la balanza y ves el peso, y luego ya tienes el régimen alimentar, llegas a la siguiente consulta y a veces se baja, a veces no se baja. ¿Cómo les mantiene a la paciente motivada? Primero, plantearnos objetivos realistas. A veces tienen objetivos muy a largo plazo. Entonces, mi trabajo es, a ver, nos vamos a sentar a planificar qué es lo que podemos hacer en este momento, porque claro, con la cirugía se pierde una gran cantidad, no solo de peso, sino también de grasa. Entonces, claro, yo le digo, no se preocupe, bajemos lo que necesitamos para que vaya más segura su cirugía, y lo que va a venir después, digo, yo siempre les digo, no sabe, o sea, lo que yo pueda decirle no es nada a los resultados que van a obtener tiempo después. Sin embargo, para mí creo que lo principal es plantearnos objetivos realistas, bajar esa ansiedad en la paciente, a veces esos nervios, ese miedo de entrar a quirófano, y decirle, o sea, créame que todo va a pasar, o sea, que en eso no va a haber ningún problema, que más bien va a estar súper contenta días después de la cirugía. Ahora, si son pacientes que se complica, que no están bajando de peso y que es necesario, sí es mi responsabilidad comentarles a ustedes el caso de la paciente, y que sí, honestamente sí ha pasado, decir, yo creo que todavía no es una buena candidata, no está en las mejores condiciones, esperemos que baje un poco más de peso, pero ya queda, obviamente yo quedo a criterio de ustedes como médicos, pero y eso siempre se le da a conocer a la paciente. Incluso voy a conversar con su doctor sobre su estado de salud actual, cualquier cosa que sea necesaria. Yo estoy en comunicación con ustedes en todo tiempo según lo que necesite la paciente. Claro, eso hasta aquí en el consultorio ya ha habido unas 2 pacientes que yo he contraindicado la cirugía en ese momento. Han ido donde ti, ya no es una nutrición, una preparación de un mes, ya es algo a largo plazo. Cuando esté lista podrá venir y realizarse la cirugía, y muy probablemente se pueda realizar la cirugía hasta en otro lugar, pero aquí por lo menos todo nuestro equipo va a priorizar la seguridad ante todo, y si la paciente no está dentro de los parámetros que sean seguros para la cirugía, tendrá que adaptarse con la nutrición, tendrá que bajar, pero si no baja, no nos vamos a arriesgar
a realizar la cirugía para después poder tener alguna complicación, que la paciente no se recupere bien. Entonces hay veces que también hay que saber contraindicar una cirugía, no siempre operar porque la paciente se va a ir. Simplemente, si no está apta, o esperamos o puede operarse con otra persona, pero vamos a ser siempre en la seguridad. Ya que estamos por ahí, por ejemplo, pacientes que están con sobrepeso, ¿por qué nosotros no indicamos una cirugía? Primero, pues la seguridad, como dice él, pero metabólicamente tiene muchos más riesgos. Por ejemplo, son lipos más grandes, pacientes sangran más, una grasa visceral muy alta da radicales libres y medio que inflama más, es un proceso inflamatorio. Cuéntanos, ¿cuáles son los riesgos La paciente no está... de no estar una paciente preparada, estar en sobrepeso? Como tú dices, las complicaciones en cirugía, en la cirugía y después la recuperación en cicatrización es un poco más complicada. Mayor inflamación, mayor riesgo de desnutrición también y por otro lado toma más tiempo en la recuperación del paciente. Entonces yo siempre en caso de que yo le digo, esperemos un tiempo, mi recomendación, espera un tiempo, hagamos una planificación nutricional, una dieta para bajar un poco el porcentaje de grasa, y les hago entender que la prioridad son ellas. Primero ellas, su estado de salud, que siempre va a ser nuestra prioridad, cuidar la salud de la paciente y cuando ya sea una candidata, pues que se pueda hacer su cirugía e incluso para que vea resultados más pronto y con menos complicaciones. Incluso para la expectativa de resultados, porque hay pacientes que están muy arriba de su peso y tienen una expectativa súper alta de resultados. Ideal. Entonces eso no se va a poder entregar. Y al momento que hagamos una cirugía que se va a entregar tal vez el 50% del resultado que ella esperaba, ella no va a quedar satisfecha por más que nosotros demos el 100%. Va a ser desgastante una relación médico-paciente por no haber preparado bien o no haber hablado antes de la cirugía de lo limitante que es si estamos en un rango muy elevado de peso. Claro. ¿Y tú qué piensas de las pacientes que dicen, me voy a realizar una liposucción y voy a bajar de peso? Nosotros siempre les explicamos que la lipo no baja de peso, sino reduce medidas. Entonces, hay pacientes que creen que esa es la solución, que hay ese mito de que con eso baja de peso. Mejora, pero no soluciona la vida de las pacientes, que a veces más bien lo que buscan es que se les solucione la vida. Sí. Y en ese sentido por eso es tan importante el trabajo, sí, el que estén comprometidas. Muchas pacientes incluso hacen a veces procesos de terapia previo a una cirugía para que puedan entender de qué se trata eso, el cambiar los hábitos. Suena muy cliché y repetitivo, pero es real, hay que cambiar los hábitos. Y así la cirugía plástica lo voy a tomar como lo que es. Como tú dices, yo me expresé mal hace un rato y dije que le hace bajar de peso, no pierde grasa, pero porque moldea el cuerpo. Y luego, sí, claro, si va a ser necesario, pues tendrá que bajar un poco de peso o una dieta de mantenimiento, la actividad física. Entonces, son algunas cosas, pero que son para bien de la paciente, para su bienestar. Entonces, es importante que siempre tenga las cosas claras desde el equipo con el que está trabajando y eso siempre se les plantea desde un inicio. Finalizando aquí de nuestro podcast, ¿alguna conclusión? Bueno, lo que se quiere es que las pacientes tengan una alimentación de calidad, adecuada, equilibrada, que siempre van a estar acompañadas de nuestro equipo multidisciplinar, que tenemos un contacto diario, siempre se está hablando con nuestra nutricionista, los avances y siempre estamos haciendo correctivos. Entonces, que las pacientes sepan que están acompañadas todo el tiempo. Yo les invito a las pacientes a tener su consulta de nutrición, a conocer un poco más de qué se trata la nutrición funcional para la preparación a su cirugía y realmente va a llenar sus expectativas porque lo que buscamos es que vayan en las mejores condiciones y que la recuperación sea óptima. Bueno, yo quería resaltar el trabajo en equipo, que es lo que más realizamos aquí para que la paciente se sienta segura en todos los ámbitos, siempre se sienta acompañada y que sepa que nuestra
principal prioridad es su seguridad y sus resultados. Entonces, por eso el acompañamiento tan amplio, multidisciplinar. Bueno, como había dicho antes, realmente el objetivo de este conversatorio, de este podcast, es transmitir la importancia del preparo para la paciente, que no es solo bajar de peso, que no es solo parar de comer, sino hay una ciencia por detrás que se estudia para que sea un resultado mejor, menos, que se inflame menos y regresar más rápido a sus actividades. Bueno, y para finalizar, queríamos agradecerte mucho por cuidar de nuestros pacientes, de tener ese compromiso de esa actualización diaria y que realmente hemos visto un beneficio gigantesco para cada paciente que se ha ido contigo. Bueno, para mí, gracias por la invitación y como siempre les he dicho, es un privilegio atender a los pacientes de la clínica. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias.